cosas sobre el diálogo. Bueno, el tema de la psicoterapia para mí ha sido desde el principio un eje fundamental. Ya como médico tuve el placer de tener enseñanzas sobre cómo acceder a la historia clínica de los pacientes de una forma bastante más amplia de lo que se tenía entendido como historia clínica. Fue allí donde empezaron las novelas, digámoslo así, las novelas de cómo enriquecer un relato. Posteriormente, desde la medicina, pasé a interesarme por lo que era el diálogo en psicoterapia ya como práctica de un psiquiatra, es decir, aquella historia clínica, cómo se podía enriquecer con la presencia y la premura presencial, digamos, del terapeuta que recogía los datos de los pacientes en hospital psiquiátrico. Una cosa es unas preguntas al paciente de cómo está o de sus síntomas, y otra cosa era enriquecer un enorme relato sobre su vida, no solo sobre su patología, sino, y a veces incluso más, sobre sus zonas sanas, zonas creativas, zonas de posible desarrollo, a veces puentes incluso entre cómo la zona sana podía ayudar a la zona enferma, o viceversa, cómo la zona enferma podía establecer la poción creativa principal de una persona. A la luz de todo esto, y ya metido dentro del campo de la psicoterapia, con pacientes amplios, en consulta privada, ya siendo un hombre en formación, en la Escuela de Psicología Analítica de Jung, me percato de que en Jung y en la psicología analítica existen no solo una miríada de artículos que hablan de forma muy específica de lo que es la psicoterapia, sino me doy cuenta de que hay tanto una metodología como una advertencia en Jung, continua a lo largo de sus obras. En especial si cogemos los tomos 7 y 16, que son encargados de hablar de psicoterapia, pero también en otros tomos de las obras completas de Jung, veremos que hay muchos títulos que aluden a la psicoterapia y de una especial manera. En cuanto al método, Jung saca a colación el método sintético hermenéutico, que ha sido para mí primero una palabra muy bonita como método. Me gustó la sonoridad, también tiene que ver con la música el tema, pero a lo largo del tiempo vi que aquello estaba preñado de significados por doquier, ¿no? Puesto que recoger el material en lugar de en forma analítica, es decir, desmenuzando los materiales del relato de un paciente, recogido en su conjunto como forma sintética, y solo a posteriori poder estudiar los materiales, siempre y cuando no se perdiera la forma sintética. Este es el método sintético hermenéutico, una síntesis seguida de una hermeneusis, pero que no puede deshacer la síntesis. Es decir, que los materiales escindidos no interesan al relato del diálogo terapéutico, sino en su conjunto con todo lo demás. Es decir, síntesis, hermeneusis, síntesis. Este es el método sintético. Esto me pareció sumamente interesante, ¿no? Y más interesante aún fue el papel de la personalidad del terapeuta. Hay ahí un sinfín de noticias en Jung que hablan de la importancia de la personalidad del terapeuta en el lugar de la cura. Entonces yo pensé que entre el método aquel y la manera que tenía cada terapeuta de ponerse en cuestión, podía aparecer una idea muy claramente dialógica. Este diálogo entonces tiene como dos bases, ¿no? Que es lo que está estudiado a lo largo del libro. Un enorme énfasis sobre la personalidad del terapeuta, su disposición al diálogo, sus patologías, su manera de ser, cómo se debe presentar. El diálogo no puede ser un monólogo del paciente,
porque sería una proyección muy probable, ¿no?, de la patología del terapeuta, ¿no? A tanto enfatizar los problemas del paciente, parecería que el paciente tiene que cargar, sea con sus propios problemas que con los del terapeuta que le está entrevistando. Para evitar esa proyección hay que hacer acto de presencia. Ese acto de presencia es el que funda el diálogo. El diálogo no es entonces un diálogo entre alguien que tiene patología y alguien que no la tiene, sino entre alguien que tiene patología y partes sanas y alguien que tiene patología y partes sanas, sin menospreciar la diferencia de responsabilidad entre un terapeuta y un paciente. Este es el grueso, para mí, a mi modo de entender, del libro que está recorriendo. El tema de cómo coger los materiales, cómo interpretarlos, de qué manera el terapeuta puede inflacionar la patología o bien puede minimizarla acompañando con su presencia los temas que está estudiando en sus pacientes, ¿no? Hay ejemplos aquí pues, de todo tipo sobre esto, enfatizando el análisis del terapeuta, esa posición del terapeuta, cómo recoger hasta los sueños, como partes metodológicas, el estudio del método sintético hermenéutico, el estudio de la psicoterapia como un mundo procesual de tiempos, ¿no?, con cómo aparecen funciones específicas, asimilación e integración internas. Todo esto es lo que yo creo que es el fundamento de este libro, que ha sido fabricado. Hay partes de este libro que provienen de la tesis doctoral, otras de materiales muy recientes. Todo ello también un poco sintético hermenéutico, es decir, susceptible de ser desarrollado por partes siempre y cuando no desaparezca el todo con el que se presenta. Y esta es la idea. Bueno, paso ya